Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y continuamos con el tema de balance de masas. A continuación se nos presenta resolver el siguiente problema. El jugo de naranja fresco consiste generalmente de 12% de sólidos en solución acuosa. Dichos sólidos son principalmente azúcares. Para reducir los costos de traslado, a menudo se concentra el jugo antes de embarcarse y luego se reconstituye al llegar a su destino. El proceso de concentración se efectúa en evaporadores de diseño especial, de tiempo de residencia corto que operan a presiones menores a la atmosférica, para reducir las pérdidas de los componentes de sabor y aroma presentes en cantidades muy pequeñas y que son muy volátiles y sensibles al calor. Como generalmente no pueden evitarse algunas pérdidas de estos componentes, la práctica común es concentrar el jugo un poco más de lo necesario y después agregar una pequeña cantidad de jugo fresco al concentrado para obtener un producto de mejor aroma y sabor. Supóngase que se utiliza 10% de la alimentación a dicho proceso para la reconstitución y que se opera al evaporador para obtener un jugo de descarga que contiene 80% de sólidos en solución. Si al proceso se alimentan 10.000 libras masa sobre hora de jugo fresco, calcule la razón de evaporación de agua y la composición del producto final. Debido a que en este problema de balance de masas no tenemos producción ni acumulación de materia, la ecuación para el balance de masas nos queda que toda la materia que entra va a ser igual a toda la materia que sale. El siguiente paso es determinar si este problema tiene o no solución. Para ello nos valemos de la herramienta de los grados de libertad. La fórmula para calcular los grados de libertad nos dice que los grados de libertad van a ser igual al número de incógnitas menos el número de balances linealmente independientes menos el número de relaciones entre variables. Este tipo de problema es uno de los más comunes en la industria de alimentos. Básicamente en muchos alimentos lo que se hace es igual deshidratarlos, transportarlos precisamente y después volver a rehidratarlos. Esto se puede hacer para alimentos secos, jugos, leche, diferentes tipos de lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que precisamente ya hemos plasmado toda la información del problema en nuestro diagrama, el siguiente paso sería determinar si este problema tiene solución. Para ello precisamente nos vamos a valer de lo que es la herramienta de grados de libertad. En este caso, como tenemos varias partes en las cuales podemos delimitar el sistema, tenemos que calcular los grados de libertad para cada uno de los sistemas que vayamos delimitando. En este caso, el primer paso sería delimitar el sistema alrededor de lo que sería el ramal de separación, el evaporador y el punto de mezcla, es decir, incluyendo todas estas partes de lo que sería el sistema. En este caso, tenemos precisamente 5 incógnitas, en las cuales, como siempre, marcamos en color rojo, en X en color rojo. Tenemos precisamente dos balances linealmente independientes que son precisamente los componentes de la mezcla que entran dentro del sistema. En este caso solamente tenemos sólidos y agua. Y tenemos precisamente dos relaciones entre variables. Estas dos relaciones entre variables son las que encontramos en el flujo 1 y en el flujo 6. Los cuales nos dice que precisamente la suma de sus fracciones masa nos debe de dar siempre 1, es decir, es 100%. Entonces tenemos de ahí precisamente una relación entre variables en el flujo 1 y tenemos otra relación entre variables en el flujo 6. De ahí precisamente salen las dos relaciones entre variables. De ahí entonces calculando los grados de libertad globales, es decir, para todo el sistema, incluyendo todas las partes, tenemos que nos da que 5 menos 2 menos 2 nos da precisamente un grado de libertad. Lo que nos indica precisamente que por este lado no podemos encontrarle solución al problema. Viendo precisamente que no podemos solucionar este problema de balances de masas como un todo, el siguiente paso sería entonces delimitar sistemas más pequeños, en este caso subsistemas. Y en este caso vamos a delimitarlos primero alrededor de lo que sería el ramal de separación.
En este caso tenemos precisamente 7 incógnitas, igual las que siempre marcamos con X en color rojo. Tenemos precisamente 2 balances linealmente independientes y tenemos 5 relaciones entre variables. 3 relaciones entre variables viene precisamente de que la suma de las fracciones masa nos debe de dar 1 por cada uno de los flujos, F1, F2 y F3. Y otras 2 relaciones entre variables viene precisamente de la información que se nos da en el texto. Precisamente se nos dice que 0 punto de F1 corresponde precisamente al valor que se va en el flujo en F3. Es decir, que se nos menciona que el 10% de la alimentación del jugo fresco se va a utilizar para remezclarlo en el punto de mezcla. De ahí precisamente sale una relación entre variables. La otra relación entre variables precisamente nos da precisamente de que F2 va a ser igual, por lo tanto, al 0.9 de F1. Es decir, que el resto se va precisamente en el flujo en F2, el resto del jugo fresco. De ahí entonces podemos calcular precisamente los grados de libertad y nos queda que tenemos 7 incógnitas menos 2 menos 5. De ahí precisamente nos da 0 grados de libertad y nos indica que precisamente por este lado es uno de los lugares por donde podemos tratar de resolver el problema de balances de masas. Continuando con el análisis de grados de libertad, el siguiente paso sería delimitar alrededor de lo que sería el evaporador. En este caso precisamente tenemos 6 incógnitas y tenemos 2 balances linealmente independientes. También tenemos 2 relaciones entre variables. De ahí entonces tenemos que los grados de libertad nos queda que 6 menos 2 menos 2 nos va a dar como resultado 2 grados de libertad. Y nos indica que no podemos atacar el problema precisamente por el lado del evaporador. El último sistema que podemos delimitar sería entonces alrededor de lo que sería el punto de mezcla. Una vez que lo hemos delimitado, seguiría precisamente calcularle sus grados de libertad. En este caso tenemos precisamente 8 incógnitas, tenemos 2 balances linealmente independientes y tenemos 3 relaciones entre variables. De ahí entonces que los grados de libertad para el punto de mezcla nos queda de 3 grados de libertad, lo que nos indica que por este punto tampoco podemos atacar el problema de balance de masas. Ahora que ya hemos determinado precisamente por medio de los análisis de grados de libertad que el único lugar por donde podemos atacar el problema es precisamente en el punto donde se da el ramal de separación, procedemos precisamente a realizar lo que es el balance de masas. En este caso, la ecuación general para este punto nos queda que F1 va a ser igual a F2 más F3. El siguiente sería entonces el balance de masas para cada uno de los componentes de la mezcla. Nos queda entonces que el balance de sólidos nos queda que 1200 libras masa sobre hora va a ser igual a X de F2 más X de F3. En el caso del balance del agua nos queda que 8800 libras masa sobre hora va a ser igual a X de F2 más X de F3. Es decir, la cantidad de agua que hay en F2 más la cantidad de agua que hay en F3. Ahora que ya hemos definido lo que son los balances de masas, el siguiente paso sería entonces calcular los flujos en F2 y en F3. Para ello nos valemos precisamente de las relaciones entre variables que tenemos. Y precisamente es la relación entre variables que nos menciona el texto, ¿no? Que precisamente se utiliza solamente el 10% de la alimentación del jugo fresco para ser mezclado precisamente ya con el jugo evaporado. En este caso precisamente tenemos precisamente que F3 va a ser igual a 0.1 de F2, es decir, el 10% del flujo en F1, es decir, de la cantidad de flujo de jugo fresco que entra al sistema. De ahí entonces tenemos que sustituyendo, solamente tenemos que multiplicar 0.1 por las 10.000 libras masa sobre hora de jugo fresco que entra. De ahí entonces tenemos que F3 va a ser igual a 1000 libras masa sobre hora. En el caso del flujo en F2 va a ser algo similar. Tenemos entonces que el 0.9, es decir, el 90%, multiplicado precisamente por el 10.000, es decir, por el flujo que entra de jugo fresco, nos va a dar precisamente que
9000 libras masa sobre hora de jugo se va precisamente a lo que sería la alimentación al evaporador. De ahí entonces ya hemos calculado lo que son los flujos en F2 y en F3. Ahora bien, otra parte muy importante para resolver este problema es comprender que en este punto se trata de un ramal de separación. Vamos, podemos imaginarnos que tenemos una tubería la cual se divide en tres. De ahí entonces la idea es comprender precisamente que la composición que que se va a ir tanto por un tubo, por otro tubo, por el tercer tubo, va a ser la misma. Vamos a tener las mismas fracciones masa para cada uno de estos flujos. De ahí entonces, y con esa idea ya podemos calcular la cantidad que tenemos tanto de sólidos como de agua en cada uno de los flujos. De ahí lo único que tenemos que hacer es multiplicar lo que es la fracción masa precisamente por su flujo correspondiente. En este caso, como ya hemos calculado el flujo en F2 y el flujo en F3, lo único que tenemos que hacer para calcular la cantidad de sólidos y la cantidad de agua que corresponden a cada uno de estos flujos es multiplicar su fracción masa por el flujo correspondiente. Así pues, por ejemplo, la cantidad de sólidos que existen en el flujo en F2 va a ser igual a multiplicar su fracción masa, en este caso 0.12, por su flujo, el flujo en F2, que es de 9000 libras masa sobre hora. De ahí tenemos que la cantidad de sólidos que hay en el flujo en F2 es de 1080 libras masa sobre hora. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir para cada caso. Así pues tenemos que como resultados que la cantidad de agua que existe en el flujo en F2 es de 7920 libras masa sobre hora. En el flujo en F3 tenemos que contiene 120 libras masa sobre hora de sólidos y que tiene 880 libras masa sobre hora de agua. Hasta este punto ya hemos resuelto el problema de balance de masas a lo que sería hasta el ramal de separación. La siguiente parte sería entonces resolver alrededor de lo que sería el evaporador. Para ello primero planteamos lo que es la fórmula del balance para el evaporador, alrededor del evaporador, y tenemos precisamente que F2 va a ser igual a F4 más F5. De ahí entonces podemos realizar lo que sería el balance para cada uno de los componentes que entran en este sistema. En este caso tenemos que el balance de sólidos nos queda que 1080 libras masa sobre hora va a ser igual a 0.8 de F5. En el caso del agua tenemos que 7920 libras masa sobre hora va a ser igual al flujo en F4 más 0.2 de F5. Con esto observamos precisamente que podemos despejar F5 del balance o de la ecuación de los sólidos. De ahí entonces tenemos que F5 va a ser igual a 1080 libras masa sobre hora entre 0.8, lo que nos da como resultado 1350 libras masa sobre hora, que es precisamente el flujo en F5. En este punto y gracias a que ya conocemos el flujo en F5 podemos calcular la cantidad de cada uno de los componentes que constituyen a F5. De ahí tenemos que la cantidad de sólidos que tenemos en el flujo en F5 va a ser igual a multiplicar su fracción masa, es decir 0.8 por el flujo en F5 que es de 1350 libras masa sobre hora. De ahí tenemos que la cantidad de sólidos en el flujo en F5 es de 1080 libras masa sobre hora. En el caso del agua tenemos que la cantidad de agua en el flujo en F5 es igual a multiplicar 0.2 por 1350 libras masa sobre hora, lo cual nos da 270 libras masa sobre hora. Ya con esta información pues nos percatamos que ya lo único que nos queda por calcular alrededor del evaporador es precisamente el flujo en F4, es decir, la cantidad de agua que se evapora. En este caso pues simplemente tenemos que restar los flujos en F2 y en F5, es decir, la cantidad de jugo que entra fresco y la cantidad de jugo que sale ya evaporado. De ahí precisamente la idea es de que la diferencia va a ser precisamente la cantidad de agua que se evaporó, es decir, que se va en el flujo en F4.
De ahí precisamente tenemos que F4 va a ser igual a 9000 libras masa sobre hora menos 1350 libras masa sobre hora, lo cual nos da como resultado 7650 libras masa sobre hora, que es precisamente la cantidad de agua que hemos evaporado. Llegados a este punto, precisamente ya hemos resuelto la mayor parte del balance de masas de este problema. En este caso ya hemos resuelto el balance de masas alrededor de lo que sería el ramal de separación y ya hemos resuelto el balance de masas alrededor de lo que sería el evaporador. Lo único que nos queda sería entonces realizar el balance de masas alrededor de lo que sería el punto de mezcla. De ahí entonces tenemos que la ecuación general para el balance de masas alrededor del punto de mezcla nos queda que F5 más F3 va a ser igual al flujo en F6. De ahí podemos ya sacar lo que sería los balances de masa para los componentes que entran precisamente a este sistema. Entonces tenemos que el balance para sólidos nos queda que 1080 libras masa sobre hora más 120 libras masa sobre hora va a ser igual a la cantidad de sólidos que existe en el flujo en F6, es decir, X de F6. En el caso del agua tenemos que el balance va a ser igual a 270 libras masa sobre hora más 180 libras masa sobre hora, lo cual va a ser precisamente la cantidad de agua que tenemos en el flujo en F6. De ahí pues simplificando y realizando las operaciones tenemos precisamente que la cantidad de sólidos en el flujo en F6 es de 1200 libras masa sobre hora y que la cantidad de agua en el flujo en F6 es de 150 libras masa sobre hora. Ya con esta información, podríamos el siguiente paso calcular lo que sería el flujo en F6. Para esto, pues existen dos formas. Una sería sumar precisamente sus componentes, es decir, sumar la cantidad de agua y de sólidos que tenemos, o precisamente podemos despejarla de los flujos que entran precisamente al punto de mezcla. En este caso tendríamos entonces que el flujo en F6, es decir, el producto va a ser igual al flujo en F3 más el flujo en F5, es decir, al jugo concentrado más precisamente el jugo fresco que está entrando como mezcla. Y esto precisamente viene de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, de que estamos utilizando una cantidad de jugo fresco para no perder lo que es el sabor y el aroma del jugo de naranja. En este caso precisamente tenemos que el flujo en F6 va a ser igual a 1000 libras masa sobre hora más 1350 libras masa sobre hora, lo cual nos va a dar como resultado 2350 libras masa sobre hora. Con lo cual ya hemos calculado el último dato que se nos estaba pidiendo en el problema. Finalmente, ahora que ya hemos calculado toda la información que se nos pide, el último paso, si se desea, sería plasmar toda esta información en lo que sería el diagrama. En este caso, plasmando toda la información, podemos observar precisamente que el producto, como producto producimos 2350 libras masa sobre hora de jugo y que precisamente tiene una composición de 0.510 fracción masa de sólidos y de 0.574 fracción masa de agua. Es decir, que precisamente este jugo reconstituido tiene 1200 libras masa sobre hora de sólidos y que tiene 1350 libras masa sobre hora de agua. De ahí precisamente también podemos observar que precisamente la cantidad de agua que evaporamos durante este proceso fue de 7650 libras masa sobre hora, que es precisamente la información que nos pide el problema. Con lo cual, precisamente ya hemos terminado este problema de balance de masas. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos.